En este video te explicaré los sistemas RAID, siglas en inglés de matriz redundante de discos independientes. Estos sistemas disponen de un gran número de discos duros que operan en paralelo en una sola unidad lógica. Por tanto, en lugar de ver varios discos duros diferentes, el sistema operativo solo ve un solo disco. Cuando se comenzaron a comercializar los discos duros relativamente económicos, aunque más pequeños y en muchos casos menos fiables, se observó que con la utilización de varios discos duros pequeños en lugar de un solo disco grande, se podía crear un sistema de gran capacidad. Este sistema puede tener varias ventajas, como por ejemplo el precio, ya que por lo general era posible comprar una gran capacidad de almacenamiento como una combinación de unidades más pequeñas y baratas por menos dinero de lo que costaría una sola unidad de alta capacidad. Los discos más pequeños se fabricaron en grandes cantidades, lo que resultó en economías de escala. Asimismo, los discos más pequeños también estaban más disponibles. Otra ventaja es la fiabilidad, ya que con varias unidades diferentes es posible colocar datos duplicados en más de una unidad. Si una unidad fallara, sus datos no se perderían. Y una tercera ventaja es la velocidad de acceso, ya que con los datos en un archivo grande almacenado en diferentes unidades, el sistema puede acceder a diferentes partes del archivo desde las diferentes unidades simultáneamente, lo que resulta en tiempos de acceso más rápidos de lo que sería posible con una sola unidad de disco. En un sistema RAID, los datos pueden distribuirse y o replicarse entre diferentes unidades de varias formas distintas, denominadas niveles RAID, entre los que se distribuyen o replican los datos. Lo importante de un sistema RAID es que se trata, desde el punto de vista lógico, de un solo disco. Los niveles RAID varían según el nivel requerido de redundancia y rendimiento. Los diferentes esquemas de distribución de datos se nombran con la palabra RAID seguida de un número, esto es RAID 0, RAID 1, RAID 2, etc. Cada esquema o nivel de RAID proporciona un equilibrio diferente entre los objetivos claves. ¿Cuáles son estos objetivos? Confiabilidad, disponibilidad, rendimiento y capacidad. Los niveles de RAID superiores a RAID 0 brindan protección contra errores irrecuperables de lectura de un sector, así como también contra fallas de unidades físicas completas. Comencemos con el nivel más simple conocido como RAID 0, el cual no tiene redundancia, por lo que no proporciona una fiabilidad mejorada, ya que no tiene tolerancia a fallos. Sin embargo, proporciona una velocidad de acceso mejorada. Un archivo grande se puede dividir en varias bandas diferentes de K sectores cada una, las cuales pueden almacenarse en diferentes unidades de disco duro que están conectadas a la computadora. Al cargar o descargar el archivo, se pueden cargar o descargar múltiples bandas simultáneamente, lo que resulta en tasas de entrada-salida mucho mejores. Una matriz RAID 0 de n unidades de disco proporciona velocidades de transferencia de lectura y escritura de datos hasta n veces más altas que las velocidades de las unidades individuales, pero sin redundancia de datos. Como resultado, RAID 0 se utiliza principalmente en aplicaciones que requieren un alto rendimiento y pueden tolerar una menor confiabilidad, como por ejemplo en los juegos de computadora. En la figura se muestra el diagrama de una configuración RAID 0 en la cual la banda del archivo llamada A1 está en el disco 0, la banda del archivo llamado A2 está en el disco 1, la banda A3 está en el disco 0, la banda A4 está en el disco 1,
la banda A5 está en el disco 0, la banda A6 está en el disco 1, la banda A7 está en el disco 0 y la banda A8 está en el disco 1. Por su parte, el nivel RAID 1, también conocido como espejo, consiste en tener copias o espejos exactos de un conjunto de datos en 2 o más discos duros. En este caso, lo que se hace es crear un almacén con información duplicada en 2 discos duros o 2 conjuntos de discos duros. En la figura se observa que hay 2 copias de un disco duro, esto es, la información está duplicada en 2 discos duros, pero puede haber más de 2 discos duros en un RAID 1. Y para cualquier disco podría sustituirse por otro sistema RAID. RAID 1 no utiliza paridad ni división en los discos espejos. Por tanto, este sistema es útil cuando el rendimiento de lectura o la confiabilidad es más importante que el rendimiento de escritura o la capacidad de almacenamiento. Una matriz RAID 1 seguirá funcionando siempre que al menos una unidad de disco duro que forma parte de la matriz esté operativa. Esto es, si una unidad de disco falla, se utiliza la copia. En RAID 1, cualquier solicitud de lectura puede ser atendida y manejada por cualquier unidad de disco de la matriz, con lo que se distribuye la carga entre varias unidades. En consecuencia, dependiendo de la naturaleza de la carga de entrada-salida, el rendimiento de lectura aleatoria de una matriz RAID 1 puede ser tan bueno como la suma del rendimiento de cada miembro. Esto porque diferentes partes de un archivo se pueden leer simultáneamente desde diferentes discos. Pero para la escritura, el rendimiento se mantiene a nivel de un solo disco, ya que una operación de escritura debe ir a ambos discos, aunque esto puede hacerse simultáneamente. Es importante destacar que los sistemas RAID 1 requieren el doble de discos que los sistemas RAID 0 para lograr la misma capacidad de almacenamiento. El nivel RAID 2 es poco usado, ya que actualmente casi todos los discos duros vienen con mecanismos de detección de fallas implantados. RAID 2 divide los datos a nivel de bits en lugar de bloque y usa el código Hamming para corrección de errores. En este caso, el controlador sincroniza los discos para que giren en la misma orientación angular y, por lo general, no puede atender múltiples solicitudes simultáneamente. Con RAID 2 son posibles velocidades de transferencia de datos extremadamente altas. Dado que todas las unidades de disco duro implementan la corrección de errores internos, la complejidad de un código Hamming externo ofrece pocas ventajas sobre la paridad, por lo que RAID 2 rara vez se ha implementado. Y como les dije anteriormente, es el único nivel original de RAID que no se utiliza actualmente. En la figura se observa que los primeros 4 discos almacenan bits de datos y los 3 discos restantes almacenan bits de paridad. El nivel RAID 3 rara vez se utiliza en la práctica. Este nivel, el cual es una versión simplificada de RAID 2, consiste en bandas a nivel de bytes, en lugar de a nivel de bloques, con un disco que almacena información de paridad, por lo que todos los bytes de los datos tienen su paridad, lo que significa que se tiene un aumento de un bit que permite identificar errores, y esta paridad se encuentra almacenada en un disco específico. Una de las características de RAID 3 es que generalmente no puede atender múltiples solicitudes simultáneamente. Esto se debe a que cualquier bloque de datos se distribuirá entre todos los miembros del conjunto de discos y se colocará en la misma ubicación.
Esto trae como consecuencia que cualquier operación de entrada-salida requiere actividad en cada disco y generalmente también requiere ejes sincronizados. RAID 3 es adecuado para aplicaciones que exigen las tasas de transferencia más altas en lecturas y escrituras secuenciales largas, por ejemplo, la edición de videos. En la figura se observa que hay 3 discos dedicados a datos y un disco adicional dedicado a la paridad. En RAID 3 se tiene que las aplicaciones que realizan lecturas y escrituras pequeñas desde ubicaciones de disco aleatorias obtendrán el peor rendimiento de este nivel. Además, este nivel no proporciona ventajas significativas sobre otros niveles de RAID, por lo que ahora está obsoleto. Tanto RAID 3 como RAID 4 fueron rápidamente reemplazados por RAID 5. Estos dos últimos niveles serán explicados a continuación. El nivel RAID 4 consiste de bandas a nivel de bloque con un disco de paridad dedicado. Este nivel es parecido al nivel RAID 3, excepto porque la división se realiza a nivel de bloques en lugar de a nivel de bytes. RAID 4 proporciona un buen rendimiento de lectura, pero el rendimiento de escritura es bajo debido a la necesidad de escribir todos los datos de paridad en un solo disco. Para el caso de una lectura y tomando como ejemplo la figura, una solicitud de lectura para el bloque A1 sería atendida por el disco 0, mientras que una solicitud de lectura simultánea para el bloque B1 tendría que esperar, pero una solicitud de lectura para B2 podría ser atendida de forma simultánea por el disco 1. Es importante destacar que RAID 4 necesita un mínimo de 3 discos físicos. Por su parte, el nivel RAID 5, también llamado distribuido con paridad, consta de bandas a nivel de bloque con paridad distribuida. A diferencia de RAID 4, la información de paridad se distribuye de manera uniforme entre todas las unidades de discos miembros del conjunto. Este nivel requiere que todas las unidades, excepto una, estén presentes para funcionar. En el caso que falle una sola unidad, las lecturas posteriores se pueden calcular a partir de la paridad distribuida de manera que no se pierdan datos. Al igual que RAID 4, RAID 5 requiere al menos 3 discos. Y en comparación con RAID 4, la distribución de la información de paridad entre todas las unidades de disco RAID 5 es una ventaja sobre RAID 4, que solo tiene un disco de paridad dedicado. En la figura se observan los bloques distribuidos en los 4 discos, así como también la información de paridad. Por ejemplo, la información de paridad de A1, A2 y A3 se encuentra almacenada en el disco 3 y la información de paridad de los bloques B1, B2 y B3 se encuentra almacenada en el disco 2. En RAID 5, el rendimiento de escritura aumenta ya que todos los miembros del RAID participan en el servicio de solicitudes de escritura. Aunque no será tan eficiente como una configuración de bandas, como en el caso de RAID 0, debido a que la paridad aún debe escribirse, igual se alivia el cuello de botella que se forma en operaciones simultáneas de entrada-salida. Dado que el cálculo de paridad se realiza en la banda completa, los pequeños cambios en la matriz experimentan amplificación de escritura. Y en el peor de los casos, cuando se va a escribir un solo sector lógico, el sector original y el correspondiente sector de paridad deben leerse. Los datos originales se eliminan de la paridad de los nuevos datos debe ser calculada y tanto el nuevo sector de datos como el nuevo sector de paridad son escritos. El nivel RAID 6 amplía el nivel RAID 5 añadiendo otro bloque de paridad.
Por lo tanto, utiliza bandas a nivel de bloque con 2 bloques de paridad distribuidos en todos los discos miembros del conjunto. Según la Storage Networking Industry Association, SNIA, la definición de RAID 6 es cualquier forma de RAID que pueda continuar ejecutando solicitudes de lectura y escritura en todos los discos virtuales de una matriz RAID en presencia de 2 fallas de disco concurrentes. Se han utilizado varios métodos, incluidos los cálculos de datos de verificación dual, paridad y red Solomon, los datos de verificación de paridad dual ortogonal y la paridad diagonal para implementar RAID nivel 6. Este nivel no tiene una penalización de rendimiento para las operaciones de lectura, pero tiene una penalización de rendimiento para las operaciones de escritura debido a la sobrecarga asociada con los cálculos de paridad. El rendimiento varía mucho según cómo se implemente RAID 6 en la arquitectura de almacenamiento del fabricante, en software, en firmware o mediante el uso de firmware y circuitos integrados para aplicaciones específicas, o ASIC por sus siglas en inglés, especializados para cálculos de paridad intensivos. RAID 6 puede leer hasta la misma velocidad que RAID 5, con la misma cantidad de unidades físicas. Y con esto culminamos esta lección dedicada a la organización de la información.